todo, todo está completo, como dice, es nuestra plenitud. Entonces, más que la música, las canciones, es nuestro corazón a Él, y eso es lo que venimos a dar el día de hoy, nuestro corazón. No sé si se acuerdan que hace 2 domingos, porque el domingo pasado Gama nos hizo favor de traernos una palabra poderosa, hablé un poquito del tema del trabajo. Y bueno, siguiendo un poquito el tema, hoy quiero hablarles de un personaje y de una palabra que es la prosperidad. La prosperidad ha sido un poquito manoseada, mal utilizada en algunas teologías, y yo quiero que hoy veamos y rescatemos esa palabra a la luz de lo que la Biblia dice, lo que Dios dice de la prosperidad. La prosperidad no es una palabra mala, al contrario, es una palabra muy buena, si la enfocamos como Dios quiere que la enfoquemos. Entonces, vamos a empezar y bueno, pues qué mejor que hablar de este tema con un personaje que es el último personaje del cual se platica en el libro de Génesis. Génesis termina el libro y la narración platicando de José. Y fíjense si es tan importante este personaje en toda la historia que Dios tenía planificada para la vida y en las enseñanzas que nos quiere dar, que del capítulo 37 de Génesis hasta el 50, que es el último, se habla y la persona principal es la persona de José. O sea, son un chorro de capítulos en Génesis dedicados a la persona de José. Y algunos ya conocemos la historia, espero que casi todos o todos la conozcamos, pero algo importante que añadir es que José es la persona en toda la Biblia, toda la palabra de tapa a tapa, como diríamos, de la cual se menciona más o se le acusa más de ser una persona próspera. Se repite muchas veces que José era próspero, que todo cuanto José hacía prosperaba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una persona que realmente vamos a estudiar el día de hoy. Y en Génesis 39:3 dice, se dio cuenta, está hablando de Potifar, un pagano, un egipcio, pero fíjense, él no creía o no sabía del Dios de José. Sin embargo, dice la escritura, se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. ¿Por qué? Porque Potifar tenía relación con José. José era su empleado, era su esclavo, primero era su empleado, tenía una relación muy cercana con José, de tal forma que el mismo Potifar pudo percibir que la presencia de Dios estaba impregnada hasta los huesos en José. Y la Real Academia dice de la prosperidad como tal, de la palabra prosperidad, la Real Academia dice que la prosperidad es el curso favorable de las cosas. Está bien. Dice también que es el éxito en lo que se emprende. Está bien. Y termina diciendo la Real Academia lo que la mayoría de las personas han manipulado o han creído que es la prosperidad. Y dice la Real Academia, lo último que dice termina diciendo que es bienestar económico. Y eso es lo que mucha gente cree, que ahí se queda. Sin embargo, la prosperidad a la luz de la palabra de Dios, o la prosperidad para Dios, es muy diferente. Y la palabra selak es la palabra hebrea
que se utiliza más veces en el Antiguo Testamento para traducir la palabra prosperidad. Y Selak, fíjense, ahora sí vamos a meternos al tema de cómo Dios ve la prosperidad y qué significa y qué tiene que tener la prosperidad. Vamos a hablar de tres conceptos, nada más. Voy primero con esto. La palabra Selak significa paz. Quiere decir que la prosperidad de Dios tiene que tener paz. Si no tienes una paz interior, si no tienes una paz contigo mismo, no es prosperidad de Dios. Quiere decir también la palabra Selak, disfrute. Y hay mucha gente que tiene pero no disfruta, no puede disfrutar. Quiere decir éxito, en efecto, eso lo decía también la Real Academia. Quiere decir dirección de Dios, alguien que opera según la sabiduría de Dios. Y por último, y me llamó la atención esto también, quiere decir que es una persona que aparece en una escena y rompe los esquemas negativos. Eso significa la palabra Selak, que es prosperidad. Cierro esta pequeña introducción dándoles un ejemplo para que les quede claro que no es la prosperidad solamente una billetera, una cartera muy gorda o el dinero. Pablo Escobar, uno de los más famosos narcotraficantes del mundo, en su momento fue catalogado por la revista Forbes como el 7º hombre más rico del mundo. Llegó a ocupar el lugar número 7 de riqueza en el mundo, con una riqueza superior a los 30,000 millones de dólares. ¿Cómo supo Forbes eso? No sé, pero lo publicó. Sin embargo, ¿era una persona próspera? No, porque no tenía paz, porque no podía disfrutar, según lo que dice la palabra Selak. Murió, dicen que como un perro ahí en un techo, acribillado en ropa, en paños menores, en ropa interior. Una vez oí un relato del hijo de Pablo Escobar que decía que estaban en una casa en Medellín, obviamente como estaban escondidos, estaba él con su papá nada más y 2 guaruras, y no podían salir porque estaba rodeado del ejército colombiano y los tenían ya para capturarlos. Entonces no podían salir de su casa de seguridad donde estaban, y así pasaron más o menos de 13 a 14 días. Y dice que él se acuerda que en 2 de las recámaras del lugar donde estaban, esas recámaras no tenían cama, tenían billetes. O sea, en esas recámaras había más de 14 millones de dólares en efectivo. Sin embargo, tenían hambre porque no podían salir ni a comprar comida. Eso no es prosperidad. Entonces, creo que esto queda claro el ejemplo de que la prosperidad no es solamente el tener recursos económicos, hay que tenerlos de acuerdo a la palabra. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra que vamos a descubrir hoy. Queremos que tú traigas a nuestro entendimiento, a nuestros corazones, que la palabra prosperidad proviene de ti y la queremos tener, reactivar en nuestras vidas, porque hoy, Señor, necesitamos familias prósperas, gente próspera, iglesias prósperas para extender tu reino, Señor, en esta tierra. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Voy a estar hablando de 3 conceptos que tienen que ver con la prosperidad. Uno es el camino, el segundo son las llaves y el tercero es la evidencia. ¿Sale? Entonces vamos a desarrollar esos 3 temas. Y pues vamos para adelante. Si quieres, pásame la siguiente. El camino. El camino tiene 3 puntos también que vamos a abordar. Tiene que ver con trabajo, tiene que ver con administración y tiene que ver con asociación. ¿Okay? Ese es el camino. En Génesis 39:4
Dice, José se ganó la confianza de Potifar. Aquí nada más hago una aclaración, hay cosas que no se compran, ni se obtienen fácilmente, se ganan, como la confianza. La confianza no la puedes comprar, la confianza se gana. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. ¿Por qué hizo esto Potifar? Obviamente porque Potifar vio cómo trabajaba José, que todo lo hacía con diligencia, que todo lo hacía en excelencia. Y por eso fue que José se ganó la confianza de Potifar. Y normalmente en las falsas teorías de la prosperidad, la palabra trabajo no está muy asociada a ese término. O sea, hay gente que ha querido manipular la teología de la prosperidad diciendo que no requieres hacer nada para tener prosperidad. Y a la luz de la palabra de Dios, eso no es así. José fue siempre hallado trabajando con diligencia y mucha sabiduría. Entonces, después de que alguien tiene el fruto de su trabajo en sus manos, o sea, su remuneración y sus recursos, viene la segunda parte, que es la administración. Si quieres me regresas al anterior, George. Ahí, viene la administración. ¿Qué pasa? O sea, mucha de la gente, la mayoría de la gente, porque así nos ha envuelto esta sociedad, nos quema el dinero en las manos. Y si no me creen, desen una vuelta hoy al Altaria donde quieran. Buen fin de semana de pago, a la gente le quema la lana, o sea, hay filas. Le estaba mostrando a Nancy ayer un video que me salió de una trifulca espectacular que se armó en Puebla, en un Walmart de Puebla, por unas benditas pantallas. O sea, la gente se peleaba y se daba de golpes por unas pantallas, porque no habían suficientes y había mucha gente que quería la bendita pantalla. O sea, el consumismo es tal que la gente no sabe administrar y probablemente mucha de esa gente que estaba ahí ni siquiera necesitaba la bendita pantalla y probablemente se iban a endeudar para tener la pantalla, pero la querían y hasta peleando por la pantalla. Entonces, es la parte de la administración. Necesitamos tener mayordomía en todo lo que hacemos. Necesitamos administrar como José. José nos recuerda en el capítulo 39 de Génesis que también hay vacas flacas. Que no solamente hay vacas gordas, hay vacas flacas y necesitamos administrar. Y ojo, ahora que estábamos en Somos, este cuate de Javi Varela estuvo platicando un poquito de eso, básicamente con otro concepto, o sea, diciendo que no, o sea, nosotros como hijos de Dios no debemos de ahorrar por temor, y en eso estoy totalmente de acuerdo, no debemos de tener temor, debemos de tener administración y ahorro de una forma sabia, pero no por temor. No estoy hablando aquí de que tengamos temor porque van a venir las vacas flacas, no. Hay frío y calor, hay invierno y verano, así es la vida, hay temporadas, en todo hay temporadas, y pueden haber temporadas de vacas gordas y pueden haber temporadas de vacas flacas, y ojo, en la temporada de vacas gordas también es sumamente importante la administración, no solamente en las temporadas de vacas flacas. Necesitamos aprender a administrar en temporada de vacas gordas o de vacas flacas. En el capítulo 39, cada 3 o 4 versículos, usted va a encontrar el concepto de que Dios estaba con José. A cada rato se repite, Dios estaba con José. Y luego sigue la integridad. Y ahí. Dice
Perdón, sigue la integridad, no, perdón, sigue la asociación. En el capítulo 40, en el versículo 8, dice, los dos tuvimos un sueño, respondieron, era el copero y el panadero, muchos saben, estaban en la cárcel, y los dos dicen, los dos tuvimos un sueño, y no hay nadie que nos los interprete. Entonces José, que siempre le daba el crédito a Dios, les dice, ¿acaso no es Dios quien da la interpretación? ¿Sí ven la asociación directa de José con Dios? ¿Sí ven la asociación directa y la cercanía de José con el cielo? Preguntó José, ¿por qué no me cuentan lo que soñaron? O sea, él tenía tal asociación con Dios que él sabía que él podía interpretar los sueños, porque no era él, era Dios. Pero él tenía esa asociación. Entonces necesitamos estar asociados a la fuente correcta. Necesitamos estar asociados a la fuente correcta para que la prosperidad en nuestra vida empiece a ser una realidad. El siguiente tema, o lo siguiente que quiero ver es las llaves. Y las llaves igual tienen tres conceptos: propósito, tenacidad e integridad. En el propósito, en el capítulo 37 de ahí de Génesis, a José se le dio un sueño. Y es un sueño con propósito, es un sueño de Dios, un sueño de gloria. Y bueno, hay muchas cosas que dice el capítulo 37 de José, pero de hecho aparece así como los sueños de José. Y Dios le dio un sueño de gloria. Dice, esta es la historia de José. Y bueno, él trata de explicar un poquito los sueños que él tuvo. Tal vez no lo supo explicar muy bien. Pero eran sueños de grandeza y habla de muchas cosas. Y dice que sus hermanos, pues cuando oyeron todo eso, pues pensaron que era un gran creído y lo llegaron a odiar. Y dice, lo odiaron aún más por los sueños que él contaba. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Dice, tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Imagínate, o sea, el sol y la luna se inclinaban ante mí. Entonces tenía sueños de grandeza, pero esos sueños se los puso Dios. Entonces José era un tipo que tenía claro su propósito. Y lo primero es tener propósito, saber que tenemos un propósito. Lo segundo es la tenacidad. Hay que ser tenaces. A José no hubo forma de descarrilarlo de sus sueños. Fue odiado por sus hermanos. Fue vendido por sus hermanos. Luego llegó a Egipto y se aparece doña Poti, la esposa de Potifar. Y le dice, José, papacito, ven aquí. Y lo empieza a acosar sexualmente de una forma complicada. Terminan acusándolo injustamente y terminan encarcelándolo. O sea, si tú ves toda esa parte de la historia de José, José tenía todos los ingredientes necesarios para ser una persona amargada, llena de odio y de rencor. Sin embargo, todo cuanto él hacía, lo veía como un escalón. Nunca abandonó sus sueños. Él dijo, Dios me dio un sueño, tengo un propósito y para algo estoy acá. Y sí, debe haber tenido momentos difíciles, pues obviamente estaba en la cárcel y todo, pero bueno, hay un ejemplo muy fuerte de tenacidad también y es Abraham Lincoln. ¿Cuántos no conocen a Abraham Lincoln? Todo el mundo conoce a Abraham Lincoln. El otro día le pregunté al George, oye George, ¿tú me regalaste un libro de Abraham Lincoln? Porque lo tenía en mi biblioteca y no lo había visto y no lo había empezado a leer.
Y es un librote así de la historia de Abraham Lincoln. Y me dice, sí, yo te lo pasé. Y ya es que como que me quedé. Pero la historia de Abraham Lincoln también es un poquito complicada, de tenacidad. A sus 9 años su mamá se muere. Él a sus 9 años queda huérfano de su mamá. Luego a Abraham Lincoln se le mueren 2 hijos. Uno de 4 años y otro de 12 años. Luego muere su papá. Y luego quiere ser presidente y puro AMLO. Las 4 primeras las pierde. Pero imagínate la tenacidad que siguió y siguió de terco hasta que fue presidente, y un gran presidente. Fue el que abolió la lacra de la esclavitud en ese país de Estados Unidos. Hizo muchas cosas y quedó para la historia, pero fue tenaz, nunca perdió su sueño. Nunca perdió su sueño. Alguien escribió, dale para adelante, George, a ver, no sé si lo puse. No, está bien. Alguien escribió esta frase que quiero compartírselas, que dice: la vida es 10% lo que te sucede y 90% cómo reaccionas ante eso. La vida es 10% lo que te sucede y 90% cómo reaccionas ante lo que te sucede. Por último, es la integridad. Y la integridad de José, pues mira, la experiencia con la esposa de Potifar se lee sencillo, pero pues no fue tan sencillo, ¿verdad? O sea, uno dice, qué chavo tan íntegro, pues no cayó ante la tentación ni nada. Pero imagínate, o sea, él, póngase a pensar un poquito, él pudo haber dicho, bueno, mis hermanos no me querían, me vendieron, luego fui esclavo, luego me sacan de ahí, me traen aquí y la verdad es que ahora estoy en Egipto y la única que me trata bien y me quiere es doña Poti. Pues no tengo nada que perder. Sin embargo, él se mantuvo íntegro, y no es sencillo. La historia de José sigue del capítulo 37 al capítulo 50 de Génesis. Sigue una secuencia y es una historia consecuente y muy padre. Sin embargo, el capítulo 38 está fuera de sentido. El capítulo 38 es uno de esos capítulos que uno dice, ¿por qué está ese capítulo aquí? O sea, no tiene nada que ver. No tiene que ver nada con José. Imagínate, del capítulo 37 al 50, el personaje principal es José. Y el capítulo 38 no habla de José. Dices, qué raro. O sea, son de esos capítulos que uno dice, este capítulo está mal. O sea, esto no debería estar en la Biblia. Sin embargo, el capítulo 38 habla de Judá, uno de los hermanos de José. Y resulta que habla, dentro de lo que habla, cuenta la historia de que Judá dejó embarazada a la viuda de su hijo, o sea, su nuera. ¿Por qué? Porque pues la encontró, ella se cubrió, se tapó, él pensó que andaba en otros malos pasos o lo que fuera, y no tuvo integridad. Entonces, te pones a analizar y dices, bueno, desde mi perspectiva, lo que Dios nos está queriendo decir con ese capítulo 38, que está fuera de lugar según mi apreciación original, es, ¿sabes qué? Tú decides. Tu historia la puedes tener como José o tu historia la puedes tener como Judá. Cada uno tiene su historia. Todos los que estamos aquí, hombres, mujeres, podemos tener nuestra historia como José o como Judá, sin mantenernos siempre en integridad o sucumbir ante las tentaciones y desviarnos un poquito del propósito que Dios nos ha dado. Y creo que esa es la mayor
enseñanza que pudiera sacar del capítulo 38 que está ahí como en medio de la nada. Pero bueno, por último, quiero hablar de las evidencias. Las evidencias son tres también. La prosperidad tiene que ser progresiva, la prosperidad es integral y la prosperidad es colectiva. ¿Sale? Génesis 39:23 dice: el Señor estaba con José, nuevamente, y hacía prosperar todo lo que hacía. Todo lo que hacía. Y aquí, cuando hablamos de integral, o sea, cuando hablamos de la parte progresiva, es lo mismo, o sea, es lo que les he venido platicando. Hay una parte muy importante que es progresiva. José alcanzó muchas cosas. José llegó de ser esclavo, bueno, de ser vendido por sus hermanos, de ser esclavo, de ser servidor de Potifar, de ser encarcelado, a ser uno de los hombres más poderosos de la tierra, a ser uno de los hombres más poderosos de la tierra. Y de que pasó de que sus hermanos lo vendieron, al José que nosotros conocemos como poderoso, pasaron entre 13 y 14 años. Entonces la gente cree que la prosperidad es como cuando me gano la lotería. No, es progresiva. No se da de la noche a la mañana. Es un proceso. Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios de procesos y todos tenemos que pasar el proceso. Todos tenemos que pasar un proceso diferente. Ese es nuestro Dios, un Dios de procesos. Luego, la prosperidad es integral. ¿Por qué? Porque no habla solo de dinero. Ya lo he dicho varias veces. José llegó a ser un hombre de gracia, de sabiduría, con una integridad impresionante, que tuvo todo a su favor para sacarse el clavo. Cuando llegó a ser primer ministro de Egipto, ¿qué fue lo primero que muchos de nosotros hubiéramos hecho cuando llegamos a ser primer ministro de Egipto? El primer decreto: tráiganme a Potifar y a su señora esposa, vieja mentirosa, que me mandó a la cárcel unos años. Estaba sencillo. Él lo podía haber hecho, podía decretar. Era el segundo faraón y él tenía todo el control de Egipto. Sin embargo, nunca lo hizo. Nunca se habla en la Biblia nada que José haya hecho contra la gente que para nuestros ojos le hizo mal. Nunca. Entonces, es integral. Es integral porque José primero dice que lo hacía prosperar en todo lo que hacía, pero José, antes de ser el más poderoso de Egipto y bueno, de los más poderosos de la tierra, pasó todo un proceso, pero él fue siempre íntegro, tenía muy presente la gracia de Dios, tenía muy presente su propósito en la vida. Y luego, la prosperidad es colectiva, es plural, es plural. Cuando ves la vida de José, y dice este versículo que tenemos ahí atrás, que prosperaba en todo. Todo cuanto pisaba José prosperaba. Dicen que la casa Potifar prosperó de una forma impresionante. Potifar era el jefe de la policía, el general de mayor rango en Egipto. Sin embargo, cuando llega José, hace prosperar. Dice que hizo prosperar en la cárcel. ¿Cómo prospera una cárcel? Yo no sé. No sé cómo prospera una cárcel, pero ahí dice que hizo prosperar la cárcel. Tal vez la hizo un mejor lugar para estar. No sé. No sé cómo se hace prosperar una cárcel,
pero dice que hasta en la cárcel la hizo prosperar. Y bueno, obviamente hizo prosperar a todo Egipto, hizo prosperar al mundo, porque además, si se acuerdan de la historia, tuvo tanto para dar también a otra gente. La gente tenía preguntas y José tenía respuestas. Faraón tenía conflictos y José tenía estrategias. El mundo tenía hambre y José tenía pan. Sus hermanos tenían terror y José tenía perdón. Eso es una prosperidad integral, una prosperidad plural, una prosperidad que va más allá de nuestro propio beneficio. Y quiero terminar con algo que dijo José en el capítulo 50. ¿Me pones el otro versículo? Fíjense aquí qué interesante. Dice, en verdad que ustedes, está hablando a sus hermanos obviamente, en verdad que ustedes pensaron hacerme mal. Y aquí me detengo. Pero Dios, te puedo asegurar que cada uno de los que estamos aquí tenemos muchas, pero Dios, en nuestras historias. Pero Dios. Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr que lo que hoy estamos viendo, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Todos tenemos en nuestra vida muchas historias donde podríamos decir, pero Dios. José, por ejemplo, dijo, mis hermanos me vendieron, pero Dios me compró. Creo que está ahí, ¿no? Mis hermanos me vendieron, pero Dios me compró. Mi padre me quiso malcriar, porque dicen que era el que más amaba y que no quería que ni trabajara ni nada, entonces lo quiso malcriar, no con mala intención, pero Dios me curtió, me hizo lo que quería hacer de mí. Doña Poti me quiso seducir, pero Dios ya lo había hecho antes. El copero me olvidó, pero Dios jamás me abandonó. Mi corazón clamó por venganza, pero Dios me recordó su gracia. El faraón me contrató, pero mi Dios era mi verdadero jefe. ¿Cuáles son tus pero Dios? ¿Cuáles son los pero Dios que tú tienes en tu vida? Si te pones a analizar, debes tener muchos pero Dios. Y debes darle gracias a Dios. Debes darle gracias a Dios. ¿Sabes que hay una profecía en el Génesis? En el Génesis hay una profecía, Génesis 49:10. Hay una profecía de Cristo escondida en esa historia también. Dice, hasta que llegue el verdadero rey, ese es Cristo, quien merece la obediencia de los pueblos. Es un versículo profético que habla de Jesús. Y está escondido ahí 2000 años antes de que Jesús llegara. 2000 años antes de que Jesús llegara, dice, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Familia, no hay prosperidad sin Cristo como Rey verdadero de nuestras vidas. Ahí es donde empieza la verdadera prosperidad, cuando Cristo es el Rey de nuestras vidas. ¿Y que es un Rey? El que tiene el control de todo. Y entonces ahí va a iniciar la prosperidad de nuestras vidas. ¿Tenemos que ser diligentes? Sí. ¿Tenemos que ser buenos administradores? Sí. ¿Tenemos que ser trabajadores? Sí.
Pero la verdadera prosperidad va a llegar cuando de verdad pongamos a Cristo como Rey en nuestras vidas y hagamos tanto para lo cual Él nos puso y nos regaló a esta humanidad. Porque dice Jeremías, Dios le dijo, antes de la fundación del mundo yo ya te conocí y te puse nombre. Eso dice de ti, y te puse nombre. Y luego yo decidí regalarte a este mundo. Entonces, todos tenemos un propósito. Y para cumplir ese propósito debemos de tener a Cristo como nuestro Rey en nuestras vidas. Y también debemos de ser prosperados en todo. ¿Por qué? Porque así transmitimos reino. Así la gente va a ver a Cristo en nosotros, al Rey de Reyes. Va a haber reino. ¿Vale? Oramos. Gracias, papá. Gracias. Gracias porque a la luz de tu palabra siempre, Señor, encontramos la verdad. Esta es la verdad, Señor. Te damos gracias porque entendemos ahora que la prosperidad es algo que tú deseas para nosotros, Señor, y que debemos de operar en ella, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de los que estamos acá presentes. Señor, entendemos que, como cantábamos también, que contigo lo tenemos todo y fuera de ti no tenemos nada. Que tú seas el centro y el Rey de nuestras vidas, Cristo. Y que en todo cuanto hagamos te demos gloria y honra. Y que demostremos reino y el reino al cual pertenecemos, que es tu reino. Eso es lo que queremos hacer en esta tierra, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias y ponemos esta nueva semana en tus manos y todo cuanto hacemos, lo hacemos para ti, Señor. Y te damos gloria, honra y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.